duque ayudó a una mendiga y su hijo enfermo, pero ella ocultaba un secreto que lo cambiaría todo. El silencio del pasado guardaba un secreto tan vasto como los campos de Castilla, un amor de infancia perdido que se negaba a morir. Y el destino, con su velo caprichoso, eligió la calle más fría y olvidada para desvelar la verdad a un corazón que nunca había dejado de esperar. La calle empedrada, fría y despiadada, era su lecho. Susurros de viento helado acariciaban los rostros de Carmen y su pequeño Mateo, cuyos sollozos, mezclados con el dolor de su rodilla herida, rompían el silencio de la tarde. Carmen, una joven de 28 años, de ropas raídas y el alma rota por la miseria, abrazaba a su hijo de 3 años, cuya inocencia contrastaba con la dureza de su existencia. Eran una sombra más en la injusticia social que azotaba las afueras de aquel villorrio castellano, un lugar distante y desconocido de donde ella había crecido. En la distancia, una figura imponente se detuvo. Era el duque don Rafael de Valdemar, de 35 años, cuya nobleza se reflejaba en su porte, pero también en la melancolía que velaba sus ojos. Durante décadas, Rafael había llevado la cicatriz de un secreto y una pérdida, la desaparición de su amiga de la infancia, Lady Sofía, una princesa alegre cuya familia había desaparecido misteriosamente. La memoria de Sofía, su amor de infancia perdido, lo había perseguido, y ver a aquella mendiga con su hijo conmovió su espíritu. Pero al fijar su mirada en el rostro de Carmen, Rafael sintió un escalofrío. A pesar de la suciedad y el sufrimiento, había algo inquietantemente familiar en ella, un parecido asombroso con su pequeña Sofía. Era un misterio que su mente apenas podía procesar, una esperanza súbita y temible. La tarde cedía paso al ocaso cuando Rafael se acercó con cautela a la figura femenina que se encogía contra el muro. Observó cómo acariciaba la frente del pequeño, susurrándole palabras de consuelo que solo una madre podría encontrar en medio de tal desdicha. ¿Puedo ayudaros, señora?, preguntó Rafael, inclinándose ligeramente. Carmen levantó la mirada, revelando unos ojos verdes tan profundos como los bosques de Castilla. Ojos que Rafael había soñado durante 20 largos años. «No necesitamos caridad, señor», respondió ella con dignidad, a pesar del temblor en su voz. «Y solo un poco de paz para que mi hijo descanse». El duque se arrodilló, quedando a la altura de Mateo. «Vuestro hijo necesita atención médica. Tengo un médico en mi palacio que podría examinarlo. Os ofrezco refugio por esta noche, sin obligaciones ni preguntas». Carmen dudó, pero al mirar el rostro pálido de Mateo, comprendió que no podía permitir que su orgullo se interpusiera entre su hijo y la ayuda que necesitaba. «Aceptamos vuestra oferta, señor», cedió finalmente, pero solo por una noche. Rafael extendió su mano para ayudarla a levantarse. El contacto fugaz de sus dedos despertó en ambos una extraña sensación, como si el tiempo hubiera retrocedido a los jardines de la infancia, donde 2 niños prometían amistad eterna bajo un roble centenario. El carruaje del duque los llevó hasta el palacio de Valdemar, cuyas torres de piedra blanca se recortaban contra el cielo del anochecer. Al cruzar los imponentes portones, Carmen no pudo evitar un gesto de asombro. Jardines meticulosamente cuidados, con rosas blancas que brillaban bajo la luna, rodeaban el camino hasta la entrada principal. «Bienvenidos a mi hogar», anunció Rafael, mientras el carruaje se detenía frente a una escalinata de mármol. Un sirviente de edad avanzada los recibió. «Augusto, necesitamos al doctor Mendoza de inmediato», ordenó Rafael. «Vice prepara la habitación azul para nuestros huéspedes». El interior del palacio era impresionante. Carmen caminaba como en un sueño entre salones decorados con tapices antiguos y mobiliario que relataba la historia de España en cada talla.
Una doncella los condujo hasta una amplia habitación donde Mateo fue atendido por el doctor Mendoza, quien diagnosticó una infección leve que se curaría con descanso y cuidados. Esa noche, Rafael invitó a Carmen a cenar. «Desearía conocer más sobre vos y vuestro hijo», dijo con cautela. Carmen percibió la tensión en su voz y respondió evasivamente, temerosa de revelar su verdadera identidad. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Mateo se recuperaba rápidamente, mientras Carmen mantenía una actitud reservada, aunque cada rincón del palacio parecía susurrarle recuerdos de otra vida. Una tarde, mientras exploraba los jardines, sus pasos la llevaron hasta un antiguo roble. Allí descubrió, talladas en la corteza, dos iniciales entrelazadas, S y R, Sofía y Rafael. El descubrimiento la dejó sin aliento. ¿Lo recordáis? La voz de Rafael a sus espaldas la sobresaltó. No lo había oído acercarse. «Sí lo sabéis», insistió él. «Sois vos, ¿verdad? Soy Sofía». El nombre resonó entre ellos como una verdad silenciada. Carmen, no, Sofía, sintió que sus rodillas flaqueaban. «No pronunciéis ese nombre», suplicó. «Esa persona murió hace mucho tiempo». «No para mí», respondió Rafael. «Jamás dejé de buscarla». «¿Por qué, Sofía?», preguntó finalmente, la agonía de 2 décadas vibrando en su voz. «¿Por qué desaparecisteis?» «Porque regresar significaba morir», respondió ella, «y condenar a todos los que amaba». Bajo aquel roble, Sofía desentrañó el misterio de su desaparición. La noche antes de nuestra partida hacia Francia, escuché una conversación entre mi tío, el conde de Montellano, y un hombre desconocido. Planeaban asesinar a mis padres durante el viaje. Mi tío ambicionaba el título y las tierras de mi padre. Rafael escuchaba horrorizado. Mi nodriza, doña Elvira, me encontró escondida tras los cortinajes. Aquella misma noche huimos. 3 días después, el carruaje de mis padres se despeñó por un barranco. No hubo supervivientes. Me convertí en Carmen, la sobrina huérfana de una costurera. Con los años, casi llegué a creer que Sofía realmente había muerto. Rafael tomó sus manos entre las suyas. ¿Y Mateo? Su padre era un buen hombre, respondió Sofía. Fernando era carpintero en Valencia. Falleció de fiebres hace 2 años. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, mientras el crepúsculo teñía el cielo. Ahora, respondió Rafael, es tiempo de que la verdad salga a la luz, de que se haga justicia. El miedo regresó al rostro de Sofía. Mi tío sigue siendo un hombre poderoso. No estáis sola esta vez, la interrumpió Rafael. Tengo influencia en la corte y aliados leales. ¿Y si fracasáis? ¿Qué será de Mateo? No fracasaré, prometió Rafael. Esta vez os protegeré con mi vida si es necesario. Al amanecer, la decisión de Sofía estaba tomada. Buscaría justicia, no solo por sus padres asesinados, sino por el futuro de Mateo. Rafael convocó a su abogado de mayor confianza, don Martín Alzaga. Lo que me pedís, Excelencia, es extremadamente delicado, declaró el anciano. Acusar a un noble como el conde de Montellano de un crimen cometido hace 20 años, sin más prueba que el testimonio de una mujer que se presenta como la difunta princesa. Entonces debemos encontrar pruebas, respondió Rafael. Documentos, testigos, cualquier cosa que confirme la verdadera identidad de Sofía y las maquinaciones de su tío. Doña Elvira, la nodriza, podría ser clave. Si aún vive y está dispuesta a testificar, la encontraremos, afirmó Rafael. Semanas después, Rafael anunció a Sofía: hemos localizado a doña Elvira. Vive en un convento cerca de Zaragoza, bajo el nombre de Sor Margarita. Está dispuesta a reunirse con vos. ¿Cuándo podemos verla? He dispuesto que sea traída aquí en secreto. Debería llegar en una semana. Rafael continuó. Alzaga ha descubierto cartas entre vuestro padre y el rey que mencionan sus sospechas sobre vuestro tío. Parece que el conde no solo ambicionaba el título, sino también un secreto familiar. El medallón, susurró Sofía.
Mi padre poseía un medallón de oro con el escudo de los Montellano. Me lo entregó la noche antes de su partida. ¿Aún lo conserváis? Lo perdí durante nuestra huida, o eso creí. Doña Elvira lo tomó. Dijo que era demasiado peligroso que yo lo llevara. El reencuentro entre Sofía y doña Elvira fue emotivo. La anciana religiosa lloró al abrazar a su antigua protegida. Mi niña, cada día he rezado por vos. Cuando las emociones se calmaron, Sor Margarita extrajo de entre los pliegues de su hábito un pequeño bulto envuelto en tela. El medallón de oro contenía un documento que probaba que la línea de sucesión de los Montellano estaba vinculada exclusivamente a los descendientes directos del primogénito. Con esto, y el testimonio de Sor Margarita, tenemos un caso sólido, declaró Alzaga. Esa misma noche, un asesino enviado por el conde se infiltró en el palacio. Rafael, al interceptarlo, resultó herido con una daga envenenada, aunque el doctor Mendoza logró salvarlo. Debemos acelerar nuestros planes, decidió Alzaga. El conde sabe que algo se trama. Presentarían su caso directamente ante el rey. Durante el viaje a Madrid, que duró 5 días, Sofía observaba el paisaje de Castilla con emociones encontradas. La ciudad, engalanada para las celebraciones primaverales, bullía de actividad cuando llegaron. La noticia llegó esa misma noche. Su Majestad los recibiría al día siguiente, en audiencia privada. Un mensajero real transmitió también una advertencia. El conde de Montellano había sido visto en la corte. Estamos en una carrera contra el tiempo, concluyó Rafael. Montellano intentará influir en el rey antes de nuestra llegada. La noche transcurrió en preparativos febriles. Alzaga repasaba argumentos legales, mientras Sor Margarita y Sofía reconstruían con precisión los eventos de aquella fatídica noche 20 años atrás. En la habitación contigua, Mateo dormía profundamente. Sofía lo contempló largamente antes de retirarse a descansar. Mañana todo cambiará para él, murmuró. Para mejor, respondió Rafael. Mateo conocerá su verdadero legado y nunca más tendrá que temer por su seguridad o la vuestra. Sofía rozó con sus dedos el hombro vendado de Rafael, donde la daga envenenada había dejado su marca. Habéis arriesgado todo por nosotros. Si algo os sucediera, el único castigo que temo es el de vivir sin vos, interrumpió él tomando su mano. He esperado 20 años para encontraros. Sus palabras encerraban una promesa que iba más allá de la protección o la lealtad. Era la confesión de un amor prohibido por el tiempo y las circunstancias que finalmente tenía la oportunidad de florecer. La audiencia real estaba programada para el mediodía. La mañana se consumió en los últimos preparativos. Sofía vistió a Mateo con sus mejores ropas, explicándole con palabras sencillas que conocerían a un hombre muy importante. ¿Es un rey de verdad?, preguntó el niño con los ojos brillantes. Sí, mi amor, un rey de verdad, con corona y cetro. Sofía ajustó el pequeño cuello de encaje. Pero recuerda que incluso ante un rey, lo más importante es la dignidad y la verdad. El palacio real resplandecía bajo el sol primaveral cuando la comitiva llegó puntualmente a su cita. Fueron conducidos a través de corredores majestuosos. La baronesa de Alcántara, una mujer de porte severo conocida por su cercanía al conde de Montellano, observó su paso con evidente desconfianza. El grupo fue conducido a una antecámara donde deberían esperar la llamada del rey. Y allí, en un giro del destino que puso a prueba su temple, se encontraron cara a cara con el conde de Montellano. El hombre, ahora en sus 60 años pero todavía imponente, palideció visiblemente al reconocer a Sofía. Sus ojos, del mismo verde que los de ella pero fríos como el acero, se estrecharon calculadoramente. «Vaya, vaya», murmuró, su voz controlada. Los rumores eran ciertos. La princesa perdida ha regresado de entre los muertos. Rafael
dio un paso adelante, colocándose protectoramente entre Sofía y su tío. «Conde de Montellano, estáis en presencia de la legítima heredera de los Montellano». El conde esbozó una sonrisa despectiva. «Estoy en presencia de una impostora, nada más». Mateo, confundido por la hostilidad palpable, se aferró a la falda de su madre. El conde posó su mirada en el niño, un destello de crueldad atravesando sus facciones aristocráticas. ¿Y este pequeño bastardo forma parte de vuestra estratagema? La crueldad hacia el niño encendió la ira de Sofía. «No os atreváis a hablar así de mi hijo, tío», espetó. «No después de todo lo que habéis hecho». El uso del parentesco fue un golpe certero. El conde retrocedió levemente. «No sé de qué habláis». «Lo sabéis perfectamente», intervino Rafael. «Sabéis que Sofía escuchó vuestra conversación aquella noche». En ese momento, las puertas de la sala de audiencias se abrieron. Un chambelán anunció con voz solemne que el rey estaba listo para recibirlos. Con una última mirada cargada de odio, el conde de Montellano se giró y entró, seguido por Sofía, Rafael y el resto de su comitiva. La sala de audiencias del Palacio Real era un testimonio de la grandeza de la monarquía española. Techos abovedados cubiertos de frescos, candelabros de cristal, tapices que narraban las glorias del imperio, y al fondo, sobre un estrado de mármol, el trono donde el rey aguardaba. El conde de Montellano avanzó con la confianza de quien ha frecuentado la corte durante décadas. Se inclinó en una reverencia perfectamente calculada. «Majestad», comenzó, su voz sedosa y respetuosa, «agradezco que me hayáis permitido estar presente en esta audiencia». «Permitidme, conde», interrumpió el rey. «Deseo escuchar primero a la dama y a sus acompañantes». La sorpresa tensó las facciones del conde. Era evidente que esperaba hablar primero, sembrar dudas en la mente del rey. Sofía avanzó, sosteniendo la mano de Mateo. Rafael y don Martín Alzaga la flanqueaban, mientras Sor Margarita permanecía unos pasos atrás. «Majestad», comenzó Sofía, inclinándose en una reverencia que denotaba años de educación aristocrática. «Os agradezco profundamente la oportunidad de presentaros mi caso». Con voz clara y firme, Sofía relató los eventos de aquella noche de hace 20 años. Describió cómo había escuchado accidentalmente la conspiración entre su tío y un cómplice para asesinar a sus padres. Cómo doña Elvira la había salvado, llevándola lejos de su hogar. A medida que hablaba, la sala parecía haberse sumido en un silencio absoluto. El conde de Montellano mantenía una expresión cuidadosamente neutra, aunque la rigidez de su postura delataba su creciente inquietud. «Comprendo vuestro dolor, señora», dijo el rey cuando Sofía concluyó. «Pero entenderéis que acusaciones de tal gravedad requieren pruebas sustanciales». «Las tenemos, majestad», intervino Rafael. Con un gesto de Sofía, Sor Margarita se adelantó, extrayendo de entre los pliegues de su hábito el medallón de oro. «Este medallón pertenecía al padre de Sofía», explicó Rafael. «Contiene un documento sellado que establece inequívocamente la línea de sucesión del ducado». El rey examinó con interés el medallón. Con dedos expertos, manipuló el mecanismo oculto, revelando el compartimento secreto. «Extraordinario», murmuró el monarca, estudiando el sello real. «Este documento establece que la línea de sucesión de los Montellano está vinculada exclusivamente a los descendientes directos del primogénito». «Exactamente, majestad», asintió Alzaga. «Lo cual significa que el conde nunca tuvo derecho legal al título». Una a una, las pruebas fueron presentadas. Cartas, testimonios de sirvientes, la declaración de Sor Margarita. El edificio de mentiras que el conde había construido durante 2 décadas comenzaba a desmoronarse. Finalmente, Rafael extrajo un último documento de su chaqueta. «Majestad, este es quizás el elemento más revelador», dijo. «Es una confesión firmada por Antonio Mérida, un hombre que fue contratado por el conde para sabotear el carruaje de los duques.
Un murmullo recorrió la sala. El rostro del conde de Montellano se contrajo en una mueca de furia y desesperación. En un movimiento sorprendentemente rápido, se abalanzó hacia Sofía, un puñal apareciendo súbitamente en su mano. ¡Maldita seas!, gritó, el odio deformando sus facciones. «Debiste morir con ellos». Rafael se interpuso, desviando el brazo armado del conde. Los guardias reales rodearon al agresor, sometiéndolo con rapidez. Mateo se aferró a las faldas de su madre, mientras Sofía lo envolvía protectoramente. «Llevadlo a las mazmorras», ordenó el rey, su voz cargada de una ira contenida. «Será juzgado por traición, asesinato y ahora por intentar agredir a miembros de la nobleza en mi propia presencia». Mientras los guardias arrastraban al conde fuera de la sala, el monarca se volvió hacia Sofía. «En princesa Sofía de Montellano», declaró solemnemente, «en nombre de la corona española, os restituyo oficialmente vuestro título, vuestras tierras y todas las posesiones que os fueron arrebatadas injustamente». Sofía se inclinó profundamente, las lágrimas nublando su visión. «Agradezco vuestra sabiduría y justicia, Majestad. Este momento no representa venganza para mí, sino la oportunidad de honrar la memoria de mis padres y de construir un futuro digno para mi hijo». El rey asintió. «Vuestro hijo», dijo, dirigiendo su mirada hacia Mateo, «será reconocido como vuestro legítimo heredero con todos los derechos y privilegios correspondientes». Luego, con una sonrisa inesperada, añadió: «Y en cuanto a vos, duque de Valdemar, vuestra lealtad y valor son un ejemplo para toda mi corte». En los días que siguieron, Madrid no habló de otra cosa. Para Mateo, estos acontecimientos resultaban confusos pero emocionantes. De pronto, todos lo llamaban Pequeño Príncipe y lo trataban con una deferencia que lo desconcertaba. «¿Entonces ya no soy Mateo Vega?», preguntó una noche, mientras su madre lo arropaba en la lujosa habitación que ahora ocupaban en el Palacio Montellano. «Sigue siendo Mateo», respondió Sofía, «pero ahora tu nombre completo es Mateo Fernando de Montellano y Vega». El niño asintió, procesando la información con seriedad. «¿Y el duque Rafael también es parte de nuestra familia ahora?». La pregunta tomó a Sofía por sorpresa. «Rafael es un amigo muy querido, pero él me mira como papá me miraba», insistió Mateo. «Y tú sonríes diferente cuando él está cerca». Un suave golpe en la puerta anunció la llegada del propio Rafael. «Perdonad la interrupción», dijo al entrar. «Venía a desearos buenas noches». Mateo se incorporó en la cama. «Le preguntaba a mamá si tú también eres parte de nuestra familia ahora». Rafael intercambió una mirada con Sofía. Se acercó y se sentó al borde de la cama. «Me gustaría mucho ser parte de vuestra familia, Mateo», respondió con sinceridad. «De hecho, esa es precisamente la razón de mi visita esta noche». Se volvió hacia Sofía, tomando sus manos. «He venido a pedirle permiso a tu madre para cortejarla formalmente». «¿Y eso qué significa?», preguntó Mateo. «Significa que si tu madre lo permite, me gustaría visitaros con frecuencia y demostrar que soy digno de formar parte de vuestras vidas. Y después, si todo va bien, pediré la mano de tu madre en matrimonio». Mateo pareció considerar seriamente la propuesta. Finalmente, asintió con gravedad. «Creo que sería bueno», declaró, «pero tendrás que enseñarme a montar como prometiste». Rafael rió. «Tienes mi palabra de caballero». Satisfecho, Mateo se recostó nuevamente. «¿Y tú, mamá? ¿Qué dices?». Sofía miró a Rafael, al hombre que había sido su primer amigo, su defensor, su salvador. «Digo que el duque don Rafael de Valdemar tiene mi permiso para cortejarme», respondió finalmente, con una sonrisa que iluminaba su rostro. La felicidad en el rostro de Rafael fue respuesta suficiente. Inclinándose, depositó un casto beso en la frente de Sofía. «Descansad, mis queridos», susurró. «Mañana comienza un nuevo capítulo de nuestra historia». El cortejo formal de Rafael
Se convirtió en la comidilla de la sociedad madrileña. La condesa viuda de Aranda, una dama de avanzada edad que había conocido a los padres de Sofía, se convirtió en su protectora social. La clave, mi querida, es la naturalidad, aconsejaba la condesa. Habéis nacido princesa. Esa gracia no se pierde, solo se adormece temporalmente. Mateo se adaptaba con la elasticidad propia de la infancia. Pronto tuvo un tutor, un maestro de equitación y un instructor de esgrima. Para Sofía, observar la transformación de su hijo era una fuente constante de asombro. «Es extraordinario», comentó una tarde a Rafael. «Temía que todo esto lo cambiara». «Tiene demasiado de vos para eso», respondió Rafael. «Habéis plantado semillas de bondad en su corazón». Cuando Sofía solicitó permiso para visitar al conde en prisión, muchos consideraron su decisión incomprensible. «Necesito mirarlo a los ojos una última vez», explicó ella. «No por venganza, sino por libertad». Una mañana fría de principios de otoño, Sofía descendió a las profundidades del palacio. La celda del conde reflejaba ciertas consideraciones a su anterior estatus. Una cama decente, una mesa con algunos libros, una pequeña ventana. El hombre que se giró para enfrentarla parecía haber envejecido décadas en apenas unos meses. Su cabello era completamente blanco, su rostro demacrado. «Vaya, la princesa resucitada viene a regocijarse en mi caída», dijo con amargura. Sofía sostuvo su mirada sin pestañear. «He venido a preguntaros algo que me ha atormentado durante 20 años». El conde arqueó una ceja. «¿Y qué podría ser eso? ¿Por qué?». La sencillez de la pregunta contrastaba con su profundidad. «Mi padre os había otorgado propiedades considerables, una renta generosa. ¿Por qué destruir a vuestra propia familia?». El silencio se extendió entre ellos. Luego, una risa amarga escapó de sus labios. «¿Creéis que lo entenderíais? Toda mi vida fui la sombra de vuestro padre. El segundo hijo, el hermano menor, el eterno segundón, dio un paso hacia ella. Yo era apenas un complemento, un apéndice de su grandeza». Sofía estudió el rostro de su tío buscando algún indicio de remordimiento. No encontró nada. «Os compadezco», dijo finalmente. «Habéis desperdiciado vuestra vida alimentando un resentimiento que os ha consumido por dentro». Se dio la vuelta para marcharse, pero la voz del conde la detuvo. «Un momento, sobrina». Había algo diferente en su tono. «Hay algo que quizás queráis saber. Algo sobre vuestra madre». Sofía sintió que su corazón se aceleraba. «Ella sospechaba», continuó el conde, «no de la conspiración concreta, pero sí de mis intenciones. La noche anterior a su partida me enfrentó. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Era una mujer extraordinariamente intuitiva, vuestra madre». Sofía sintió cómo la ira y el dolor se entrelazaban en su pecho, pero también, inesperadamente, una especie de paz. «Gracias por decírmelo», respondió con voz serena. «Eso no cambia nada sobre vuestro destino, pero me da un último recuerdo de ella». Al salir de las mazmorras, Sofía sentía como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. El perdón era para su propio beneficio. Rafael la esperaba en los jardines del palacio. «¿Cómo estáis?», preguntó tomando sus manos. «En paz», respondió ella, con una sonrisa que iluminó sus ojos verdes. Por primera vez en muchos años, verdaderamente en paz. 3 meses después, en una ceremonia íntima en los jardines del Palacio Valdemar, donde las rosas blancas perfumaban el aire del verano, Sofía y Rafael unieron sus vidas ante Dios y los hombres. Mateo, radiante en su papel de paje, portaba los anillos con solemnidad. La nobleza castellana en pleno asistió al enlace. Sin embargo, para los protagonistas, la verdadera magia no residía en la espectacularidad del evento, sino en la sencilla promesa intercambiada bajo un roble centenario
horas antes de la ceremonia oficial. Allí, junto al árbol que guardaba sus iniciales infantiles, habían renovado en privado los votos que ahora repetirían ante la sociedad. Hemos recorrido un largo camino para llegar a este momento, había susurrado Sofía. Y recorreremos muchos más juntos, había respondido él, con Mateo, y quizás algún día, con otros pequeños que alegrarán nuestro hogar. La cicatriz del pasado no había desaparecido por completo, pero la paz finalmente alcanzada permitía mirar hacia un futuro donde el amor prevalecía sobre las sombras. Un futuro donde la dignidad y la valentía, la ternura y la esperanza escribían un nuevo capítulo en la historia de dos almas destinadas a encontrarse, perderse y reencontrarse a través del tiempo y la adversidad. Y así, bajo el sol del verano castellano, comenzó una vida que ninguno de los dos habría osado soñar en sus momentos más oscuros. Una vida donde las rosas blancas florecían eternamente, como testimonio de un amor que había vencido al tiempo, a la traición y a la muerte misma. La brisa suave que mece los jardines del Palacio Valdemar parece susurrar aún hoy los nombres de Sofía y Rafael, un recordatorio eterno de que incluso las historias más trágicas pueden transformarse en los más hermosos romances cuando el amor verdadero y la justicia finalmente prevalecen. Esta historia de Sofía y Rafael trasciende las páginas de un simple romance para convertirse en un profundo testimonio sobre la naturaleza indestructible del amor verdadero y la fuerza transformadora de la justicia. En un mundo donde a menudo nos sentimos perdidos entre las sombras del pasado y las incertidumbres del futuro, la narrativa de estos dos corazones destinados nos recuerda que el amor auténtico posee la capacidad extraordinaria de sanar las heridas más profundas del alma humana. La transformación de Lady Sofía en Carmen la Mendiga representa una de las metáforas más poderosas de nuestra condición humana. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado la sensación de perder nuestra verdadera identidad, ya sea por circunstancias adversas, decisiones dolorosas o simplemente por el paso implacable del tiempo. Todos hemos sentido que la persona que una vez fuimos se ha desvanecido en las brumas del pasado. Sofía no solo perdió su título y sus posesiones, perdió la esencia misma de quien era, viéndose obligada a construir una nueva identidad sobre los cimientos de la supervivencia y el miedo. Sin embargo, lo que hace esta historia verdaderamente extraordinaria es la demostración de que nuestra identidad más profunda, aquella que reside en el corazón y en el alma, jamás puede ser verdaderamente destruida. Cuando Rafael reconoce a Sofía no por sus vestimentas o su posición social, sino por la luz inconfundible de sus ojos verdes, nos enseña que el amor verdadero ve más allá de las apariencias externas, ve el alma, reconoce la esencia, y en ese reconocimiento comienza el proceso de sanación y restauración. El personaje de Mateo, el pequeño hijo de Sofía, encarna la esperanza pura y la posibilidad de un futuro libre de las cadenas del pasado. A través de sus ojos inocentes y sus preguntas directas, vemos cómo las nuevas generaciones pueden romper los ciclos de dolor y resentimiento que han definido a sus antecesores. Su adaptación natural a su nueva realidad, sin perder la humildad y la compasión que su madre le inculcó en los días más oscuros, nos demuestra que la verdadera nobleza no reside en los títulos heredados, sino en la bondad cultivada. La figura del conde de Montellano sirve como un espejo oscuro, que refleja lo que sucede cuando permitimos que el resentimiento y la envidia consuman nuestras almas. Su historia es una advertencia poderosa sobre los peligros de vivir constantemente comparándonos con otros, de permitir que la amargura por lo que no tenemos eclipse la gratitud por lo que sí poseemos.
El conde tenía una vida cómoda, respeto en la sociedad y oportunidades para crear su propio legado, pero su incapacidad para encontrar paz con su papel en la vida lo llevó por el sendero de la destrucción. La confrontación final entre Sofía y su tío en la prisión representa uno de los momentos más profundos de la narrativa. En lugar de buscar venganza o regocijarse en la caída de su enemigo, Sofía elige el camino del perdón. Este perdón no es una debilidad ni una negación de la justicia, es, por el contrario, un acto de liberación personal. Al perdonar a su tío, Sofía no lo libera a él de las consecuencias de sus actos, sino que se libera a sí misma de las cadenas invisibles del odio que habían atado su corazón durante 20 años. Este perdón nos enseña que sanar no significa olvidar, sino elegir no permitir que el dolor del pasado dicte nuestro futuro. Sofía recordará siempre la pérdida de sus padres y los años de sufrimiento, pero al elegir el perdón, transforma esos recuerdos dolorosos en la base de una sabiduría más profunda y una compasión más amplia. La historia también explora magistralmente el tema de la justicia divina versus la justicia humana. Mientras que las cortes humanas eventualmente reconocen los crímenes del conde y restauran a Sofía a su posición legítima, la verdadera justicia se manifiesta en la forma en que el amor y la verdad prevalecen sobre la mentira y la traición. La justicia no se limita al castigo del culpable, sino que incluye la restauración del inocente y la sanación de las heridas causadas por la injusticia. El reencuentro de Sofía y Rafael bajo el roble centenario, donde de niños tallaron sus iniciales, es un símbolo poderoso de cómo el amor verdadero trasciende el tiempo y las circunstancias. Ese árbol, testigo silencioso de su amistad infantil y ahora de su amor maduro, representa la continuidad del afecto genuino. Las raíces profundas del roble simbolizan cómo las conexiones del corazón, una vez establecidas auténticamente, permanecen firmes incluso cuando la superficie de nuestras vidas se ve sacudida por las tormentas. La integración de Mateo en la nueva familia que se forma con Rafael demuestra cómo el amor tiene la capacidad de expandirse y incluir, nunca de excluir o reemplazar. Rafael no busca ocupar el lugar del padre biológico de Mateo, sino crear un nuevo espacio de amor y protección. Esta delicadeza en el manejo de las relaciones familiares nos enseña que la construcción de una familia armoniosa requiere respeto por el pasado, sensibilidad hacia los sentimientos de todos los involucrados y la paciencia para permitir que los vínculos se desarrollen naturalmente. La escuela almudena, establecida en honor a la madre de Antonio en la historia anterior, nos recuerda que los actos de amor y justicia tienen el poder de crear legados duraderos que trascienden nuestras propias vidas. Al elegir honrar la memoria de quienes los amaron y protegieron, Sofía y Rafael demuestran que la gratitud genuina se expresa mejor a través del servicio a otros que se encuentran en situaciones similares a las que una vez enfrentamos. Finalmente, esta historia es un canto a la esperanza. Nos recuerda que nunca es demasiado tarde para que la verdad salga a la luz, para que la justicia prevalezca, para que el amor encuentre su camino de regreso a nosotros. En un mundo que a menudo parece dominado por la desesperanza y la desilusión, historias como la de Sofía y Rafael nos ofrecen la visión de un universo donde la bondad es recompensada, donde la perseverancia es honrada y donde el amor verdadero, una vez sembrado en el corazón, florece eternamente como las rosas blancas en los jardines del Palacio Valdemar. Esta no es simplemente una historia de amor, es una invitación a creer en la posibilidad de nuestra propia restauración, en el poder de nuestro propio perdón y en la promesa de que, sin importar cuán perdidos nos sintamos en los laberintos de la vida,
El amor verdadero siempre encontrará el camino para llevarnos de vuelta a casa. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta historia de amor de una época en que los corazones valientes desafiaban las convenciones sociales y el amor verdadero triunfaba sobre todas las adversidades. Si este romance histórico tocó tu alma, déjanos tu like y suscríbete al canal para más romances de época que te harán suspirar y soñar. No olvides revisar el mensaje especial que hemos dejado en el comentario fijado. Que Dios te bendiga y hasta la próxima historia. Números enteros, int, números decimales, float, float. Igual a problemas. He dicho 2 con 2 por decir algo. No os rayéis. No vayáis al piquimini. No seáis tontos. ¿Vale? ¿Vale? No pienses que nos acojonas. Sí. Sí. Clásico jefe para el que todos son 10 minutos. Cabrón, que yo sé cómo se hace. Otra cosa es que no tenga agilidad. ¿Sabes? Otra cosa es que yo no tenga agilidad. Pero vamos. Aunque ayer hay veces que se le va. Yo ayer intenté rescalar el tamaño del cuélebre y hace unas cosas. En plan. Raras. Destreza 10, agilidad menos 5. Continuamos por amigo. Es mente de programador con la búsqueda dicotómica. Lo reduces a la mitad para quedarte con la mitad buena. ¿Qué? ¿Cuándo una demo? Gente, lo de que entréis cada uno en su momento y preguntéis cosas que se han dicho hace 10 minutos me vuelvo loco. Abril. Cerral. Jeje. Abril Cerral. Es mi punto. Pero lo del estrés de Hormuz es verdad. ¿Un café? Lord Komori, muchas gracias. Otra cosa es que sepas que tienes 9 y quieres muy poquito. Sí, evidentemente hay veces que sabes que quieres el doble de grande. Sí, no os preocupéis. Evidentemente hay veces que sabes que quieres el doble de grande, sí. Vamos con... Oye, que os habéis comprado ya... Oye, ¿quién de aquí pretende comprarse una PlayStation 5? No sé si lo has comentado ya, pero hay 35% de descuento en 5 subs o más. Si ya lo has comentado, recuérdalo. No lo sabía. Así que, gente, podéis comprobar si tenéis 35% de descuento regalando 5 subs o más.